Muy buenas tardes, estimado CID 2022. Es para mí un honor exponer mi estudio denominado Analyze an Incident in the Professional Practice of IT University Students in the Context of the COVID-19 Pandemic. En El Salvador, Cristian Coronel tiene el agrado de hablar sobre un estudio realizado sobre las incidencias de las prácticas preprofesionales de los estudiantes universitarios de tecnología en el contexto de la pandemia COVID-19. Para la realización de esta investigación, yo lo he basado en 4 partes, que serán la motivación y las metas, el material y los métodos, la evaluación de los resultados y las conclusiones, agregados con una pequeña propuesta. Pues bien, para empezar hay que definir cuáles fueron las motivaciones y objetivos y metas que impulsaron mi estudio, ¿no? Como es de conocimiento público, la COVID-19 se dio a finales de los años 2019, cuando se reportaron varios casos de una neumonía grave, debido entonces a la rápida expansión y el contagio excesivo de este virus en algunos países. Fue declarado como pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud en marzo de 2020. Desde ese entonces se establecieron varias medidas de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19, como fue el confinamiento y el distanciamiento social. Esto impidió que nosotros, las personas, salgamos de los hogares, haciendo que adoptemos nuevas alternativas para realizar las actividades laborales o educativas. La pandemia COVID-19 dejó como consecuencia entonces a muchos trabajadores desempleados, empresas que cerraron sus puertas y los trabajadores fuimos forzados a trabajar desde nuestra casa utilizando tecnología como una computadora y el Internet. Esto desembocó en una intensificación del teletrabajo, obligando a que los empleados estemos en línea y estemos disponibles todo el tiempo. Esta pandemia también afectó a los estudiantes y a las instituciones educativas, puesto que se vieron obligadas a suspender la modalidad presencial y obligándonos a optar por la enseñanza en línea o educación virtual. A pesar de que las instituciones de educación superior agilitaron el reemplazo de las clases presenciales con la formación en línea, el aprendizaje significativo de los estudiantes tuvo una transformación que no fue planificada correctamente. Entonces, las prácticas preprofesionales que también hacen los estudiantes en la universidad se vieron afectadas. Vamos a explicar entonces qué significa prácticas preprofesionales. Entonces, estas son un conjunto de tareas enfocadas a la formación de conocimientos, habilidades y las destrezas profesionales que el estudiante obtiene durante una etapa de aprendizaje. Estas prácticas que los estudiantes realizan en empresas forman parte de los requisitos fundamentales que se debe cumplir durante el periodo académico para poder graduarse en una universidad. En este estudio entonces presentamos una propuesta para una página web con el fin de orientar al estudiante para ver dónde él debería hacer sus prácticas profesionales según un test de conocimientos técnicos, porque como se puede visualizar, las áreas de tecnología en donde los estudiantes desarrollan sus prácticas son en software, en redes y en soporte o helpdesk. Con una encuesta podemos observar que los estudiantes antes y durante la pandemia, el área de conocimiento de soporte al usuario o helpdesk siempre fue la más demandada, ¿no es cierto? Y las empresas tienen muy poca oferta y demanda en el área de redes y comunicaciones. Esto sucedió antes y durante la pandemia en lo que respecta a prácticas preprofesionales. Asimismo, el estudio evidenció también que estudiantes, luego de realizar sus prácticas antes de la pandemia, se sentían más competentes para trabajar en una empresa que los que hicieron prácticas durante la pandemia,
puesto que esta fue virtual. Sin embargo, en ambos escenarios de prácticas preprofesionales se aprecia que los estudiantes estuvieron de acuerdo con sentirse competentes para trabajar en una empresa. Asimismo, aquí podemos observar que los estudiantes en ambos escenarios sí recomendarían que otros estudiantes realicen prácticas en las empresas donde ellos hicieron sus prácticas. Entonces, dado que no se puede determinar la efectividad y la satisfacción de una forma descriptiva, procedimos a realizar un test de ANOVA entre los promedios de los test y un test adicional de correlación de Pearson para poder calcular con exactitud el grado de variación conjunta entre dos variables, la efectividad y la satisfacción. Por lo tanto, esta investigación permitió determinar la relación entre la efectividad y la satisfacción de las prácticas de estudiantes universitarios en la carrera de tecnologías, planteando dos hipótesis. H1 es para ver si hay una variación en la media de las escalas de eficiencia y de eficacia, perdón, y satisfacción, y una H2 para ver si hay una correlación entre las escalas de efectividad y satisfacción. Para las hipótesis que se plantearon, se analizó con el software Python con las diferentes secciones del test realizado a los estudiantes. Para verificar la hipótesis 1 fue necesario ponderar respuestas con una escala de Likert entre el 1 al 5 y aplicar ANOVA. En cambio, para verificar la hipótesis 2 fue necesario calcular el coeficiente de correlación de Pearson entre 4 escalas que las denominamos T1, T2, T3 y T4. Entonces, este estudio netamente se enfoca en determinar la efectividad de las prácticas preprofesionales que realizaron los estudiantes de la carrera de tecnologías en tiempos de pandemia, tomando en cuenta la eficacia y la satisfacción de haber hecho las prácticas. Los datos analizados se recogieron a través de encuestas aplicadas a 64 estudiantes y los datos fueron analizados con un enfoque descriptivo utilizando tablas para resumir los resultados, mientras que en análisis de la diferencia de medias en la eficiencia y la satisfacción de escalas, se utilizó método ANOVA o una distribución de Pearson. Para los datos de este estudio, con estos 54 estudiantes de la carrera de Ingeniería en Tecnologías, la encuesta se estructuró en 5 secciones. La primera sección fueron preguntas introductorias sobre las prácticas preprofesionales. Luego, 3 secciones que dependían dónde el estudiante hizo sus prácticas. Esta puede ser en el área de software, en el área de redes o en el área de helpdesk. Es decir, con un test a las 64 estudiantes se determinó qué tanto aprendió el estudiante en sus prácticas preprofesionales. Y al final se realizó una sección de preguntas de satisfacción basadas con una escala de Likert para ver cuánto él le agradó hacer las prácticas preprofesionales. En esta sección, nosotros utilizamos la escala de Likert para puntuar las preguntas, se tuvo preguntas como, por ejemplo, ¿en qué medios tecnológicos se utilizó los estudiantes para ejecutar sus actividades profesionales? O, por ejemplo, ¿qué lenguaje de programación trabajó cuando hizo sus prácticas profesionales? O, por ejemplo, si preguntamos en el área de redes, ¿en qué tipo de red LAN o WAN realizó las actividades de sus prácticas? ¿O qué herramientas para solucionar problemas de redes utilizó? ¿O qué problemas de tecnología resolvió cuando fue a atender un soporte técnico? ¿O cuántos computadores realizó el mantenimiento correctivo en una empresa? Es decir, preguntas que demuestren el conocimiento de los estudiantes luego de haber realizado sus prácticas. Con esto, entonces, tuvimos un test de ANOVA en donde comprobamos que en las escalas de efectividad y satisfacción, como se muestra aquí, T1, T2, T3, T4,
La tendencia es que la mayoría de los encuestados o de los estudiantes están de acuerdo con la realización de sus prácticas en cuanto al aprendizaje significativo, al sentimiento de competencia, al lugar apropiado donde ellos hicieron las prácticas y el nivel de satisfacción con la práctica. Si ustedes pueden ver, todos se acercan a la escala de 4, que están de acuerdo, ¿no? A continuación, entonces, se aplicó una prueba de ANOVA para determinar la variación media entre las 4 escalas de efectividad y satisfacción. El resultado obtenido indicó que con un valor p-valor de igual a 0.1134 y un alfa de igual a 0.05, demostrando así una evidencia suficiente para afirmar que no hay diferencia significativa entre las medidas de eficacia y satisfacción en las escalas T1, T2, T3, T4. Para la hipótesis 2, o en cuanto a la hipótesis 2, el nivel de correlación entre las escalas indican que en un lugar adecuado, en las prácticas T3, incide directamente en el nivel de satisfacción de las prácticas T4. Y también se pudo demostrar otra correlación efectiva en el sentimiento de competición, puesto que incide o depende del nivel de satisfacción cuando hicieron las prácticas, cuando ellos tienen un sentido de pertenencia en la práctica preprofesional. Dentro de las conclusiones podemos determinar que este estudio permitió visualizar que en la realización de prácticas preprofesionales existe una fuerte correlación entre el lugar donde hicieron las prácticas y el nivel de satisfacción, lo que permite crear directrices para ayudar a los estudiantes a ubicarlos de mejor manera en las empresas laborales para realizar sus prácticas. El resto de las escalas, como por ejemplo los estudiantes si se sienten competentes cuando el nivel de satisfacción de sus prácticas también lo fue, es directamente proporcional, es decir, mostraron una moderada correlación lineal entre si se sienten competentes luego de haber hecho las prácticas con el nivel de satisfacción cuando hicieron las prácticas. Como una propuesta, hicimos una página web, ¿no es cierto?, en donde se puede aplicar un test de orientación de prácticas preprofesionales. Es decir, lo que le gusta verdaderamente al estudiante hacer en base a sus conocimientos, esto va a ser directamente atado al grado de satisfacción y efectividad que logremos en el estudiante, puesto que ya sea de modo presencial o virtual, su satisfacción en las prácticas fue casi similar. Muchas gracias.